Voz Semilla, Polifonía de Saberes. Una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Buenos días y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Voz Semilla. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Alfredo López Jiménez de la Universidad Intercultural de Chiapas. Él es hablante maya tzotzil de San Juan Chamula, es doctor en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestro en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Ciesas en la Ciudad de México. Ha trabajado desde la lingüística, en la antropología lingüística, el análisis de la narrativa oral, el performance narrativo, y también ha publicado artículos sobre las complejidades de la enseñanza y el aprendizaje del tzotzil y del estudio de su literatura escrita. En coautoría ha publicado manuales para la enseñanza de esta lengua y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. También, a partir del año 2023, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y también es miembro del Sistema Estatal de Investigadores por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Estamos muy contentos de que nos acompañe aquí en este estudio y pues agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, doctora Luz, por hacer posible este podcast. Y en efecto, yo aquí muy contento de visitar la Universidad Autónoma de Querétaro. Me parece que hay mucho trabajo por hacer en relación a las lenguas originarias y la literatura. En fin, muy agradecido por este espacio. En esta ocasión, aprovechando su estancia de investigación aquí en Querétaro con nosotros en el laboratorio, le hemos pedido que nos converse, que nos exponga su proyecto Comunidades Lingüísticas Tzotziles en Estados Unidos, el caso de los migrantes. Este es un proyecto de investigación que el doctor Alfredo López realiza desde hace ya varios años y pues nos parece muy importante como temática porque hay, como sabemos, un gran número de migrantes mexicanos y de migrantes de diversas comunidades originarias en Estados Unidos. Entonces es un tema de mayor importancia y es por eso que queremos que nos cuente cómo es el proyecto que está realizando y en principio cómo surgió, ¿no? Cómo surgió la idea, cómo surgió el acercamiento. Bueno, muchas gracias. Pues ya entrando en el tema de la investigación que he venido trabajando con los migrantes tzotziles, la verdad es que pues surgió a partir de una invitación que me hizo llegar una iglesia cristiana ahí en Estados Unidos, fundado justamente por un tzotzil de San Juan Chamula, en donde querían como una charla sobre las lenguas originarias. Y a raíz de esa invitación, pues conocí a otras comunidades que viven en otros estados. La primera invitación me la hicieron en la comunidad de Georgia, Cairo se llama el lugar, y entonces ahí está establecida la iglesia, ¿no? Y muchos de los que están ahí son pues migrantes tzotziles y por eso han hecho posible como esta comunidad. Y después de eso, a raíz de esta primera charla que se dio en esta iglesia, el pastor, en este caso Cristóbal Jiménez, así se llama el pastor general, me llevó a otro estado, ¿no? Que es el estado de Florida, ahí justamente en Tampa, la ciudad, en donde me presentó igual a otro líder, tzotzil también, ¿no? En donde han hecho también comunidad. Y bueno, fue a raíz que se empezó a dar como que las primeras, digamos, encuentros, ¿no? Con ellos. Eh, ya de alguna forma también había conocido a Cielo Gómez, que es la fundadora de una institución que se llama Casa Chiapas. Y entonces también me comentaba de que pues ya había una gran población de tzotziles allá, ¿no? Y también me comentaba que ella es hablante de la lengua tzeltal
y que aprendió justamente tzotzil con los paisanos de allá. Y entonces se me hizo muy, muy interesante como que estas comunidades pues fuera del contexto del territorio que nosotros comúnmente conocemos. Y fue ahí que se fueron dando como que los primeros encuentros y también como escuchar cómo estaban, que en términos culturales cómo estaban, si había como una situación ahí de pues este miedo, ¿no? Por ser migrantes y toda esta cuestión. Y yo creo que ahí Casa Chiapas en Florida, por ejemplo, ha hecho una gran labor en términos de cómo están viviendo ellos esta comunidad que han realizado, ¿no? Entonces me decían ellos que pues ya había mucho menos miedo a como era antes, ¿no? Que estaban un poquito más en lo clandestino, se podría decir, ¿no? Y ahora pues ya han hecho esta comunidad. Digamos que esto ocurrió más o menos hacia el 2020, 2021. La primera charla que yo di fue justo en la pandemia, ¿no? Entonces no nos esperábamos esta situación y de hecho por poco se cancela la primera charla porque fue justo en esas épocas de la pandemia. Afortunadamente pude pasar y pues regresar obviamente, ya luego se puso un poquito peor el asunto. Y bueno, a raíz de eso, pues ya fui como estableciendo los primeros contactos con ellos y había como esta posibilidad de trabajar alguna propuesta de investigación y que sí había esta posibilidad como de ir a documentar esta comunidad, ¿no? Y yo creo que fueron muy accesibles, entendieron como que la importancia de cómo analizar esta situación de los tzotziles fuera, digamos, de los territorios que normalmente o tradicionalmente conocemos que se encuentran, ¿no? Eso es muy, muy importante y digamos que es una documentación de la situación que tiene, ¿no? Y este proyecto entiendo que ya como un proyecto de investigación tuvo también el apoyo como del sistema de investigación del Estado y del consulado también de México. Bueno, más bien ahí lo que se fue haciendo fue como conociendo las instituciones, quienes estaban como que posibilitando estos espacios de convivencia. Entonces, en Georgia, en Cairo, era pues la iglesia, ¿no? La iglesia cristiana. En Tampa, Florida, es justamente Casa Chiapas, es una AC. em, y el consulado, obviamente, que está en Orlando como para trámite de documentos, ¿no? Pero, bueno, sobre todo nació esta investigación como para darle voz a estas comunidades de pueblos originarios que cuando normalmente se cree que la migración mexicana son hispanohablantes, ¿no? Cuando realmente muchos de ellos son de poblaciones originarias y creo que eso no se ha documentado, más bien se cree que todos son hablantes o hispanohablantes y nos damos cuenta que les cuesta mucho hablar en español, obviamente en inglés algunos, ¿no? Y posibilitan esta situación de comunidad lingüística y lo que es lo que yo he visto. Bueno, por lo menos con los tzotziles en esa área, ¿no? Porque no dudo que haya de otras lenguas. De hecho, conocí a otros hablantes de otras lenguas originarias, específicamente de Chiapas, pero que no han hecho comunidad, o sea, no han hecho esta posibilidad como de establecerse como un grupo lingüístico, ¿no? En el caso de los tzotziles, sobre todo de Chamula, sí lo han hecho posible como hasta cierto punto replicar elementos culturales, ¿no? Por ejemplo, la festividad, bueno, en Tampa, porque como que estas dos comunidades tienen como diferencias culturales también, ¿no? Los de Cairo, Georgia, son un poquito más de la religión cristiana y no profesan como, o más bien dentro de sus actividades culturales, quizás sea como un poquito apegada a sus credos, ¿no? Contrario a los tzotziles de Tampa, que son más tradicionalistas, entonces festejan el 24 de junio, por ejemplo, ¿no? Que es el día de San Juan. Y entonces se visten con el traje de Mash, así le llaman, unos personajes de danza tradicional, con música tradicional y otros instrumentos. Y también el carnaval, ¿no? Entonces también replican allá el carnaval, Día de Muertos, por ejemplo, que ya se acerca.
también se visten como con ciertos personajes que pues en las comunidades tzotziles de allá de Chiapas también los representan, ¿no? Entonces también han replicado pues sobre todo la comida, pues ahí se acostumbra a la carne ahumada, ¿no? Y entonces han hecho como que todo lo posible porque se sientan en casa, ¿no? Y yo creo que son como que esa posibilidad que he hecho esta investigación de ser un poquito más, pues digo yo, sui generis, ¿no? En el sentido de que en este caso como investigador, pues soy hablante de la lengua tzotzil, ¿no? Y entonces estoy investigando una comunidad fuera de nuestro territorio y hablando en nuestra propia lengua, ¿no? Cuando anteriormente eran los extranjeros que nos venían a estudiar en los diferentes pueblos originarios, ahora somos nosotros que estamos haciendo comunidad allá e investigando además, ¿no? Sí. Y justamente pues en la lengua pues, que nos vio nacer, ¿no? Sí, yo creo que eso es uno de los elementos más importantes también, ¿no? Y como lo dices tú, ¿no? Es una investigación en participación y haciendo comunidad. Y haciendo comunidad nos has dicho ya como algunas de los elementos culturales que los cohesionan, pero ¿cuáles dirías tú que son como las necesidades que tienen estas comunidades lingüísticas fuera del territorio, eh, pues de aquí, ¿no? Del territorio tzotzil? Bueno, sin duda el acompañamiento legal, ¿no? Yo siento que muchos de los problemas que tienen ahí son como por el desconocimiento de las leyes, ¿no? Y entonces hay como casos ahí en las cortes que pues necesitan de traductor porque no entienden ni el inglés y muy poco español, ¿no? Y en ese sentido pues sí falta mucha profesionalización porque pues también pues hay mucho léxico ya distinto allá, ¿no? El contexto, digamos, biocultural, el contexto justamente pues sobre todo el espacio laboral, pues tiene que estar nombrado en inglés, ¿no? Entonces, en este caso sí los intérpretes tendrían que tener como que esta, pues digamos, referencia, ¿no? De lo que existe también allá, ¿no? Y no solo es como hablar el tzotzil, sino también tiene que conocer los contextos, pues digamos, laborales de allá, ¿no? Y yo creo que es sobre todo eso, la parte legal, y me parece también que como pues está como pues generando nuevas generaciones, válgase, que son nacidos ahí, pero que no tienen como esta referencia cultural ni lingüística, a pesar de que algunos son hablantes del tzotzil, o sea, nacen hablando tzotzil e inglés, o algunos son trilingües, ¿no? Tzotzil, inglés, español. Y las necesidades es un poquito como del reconocimiento cultural, ¿no? Saben que sus papás son de México, pero de ahí no tienen más elementos culturales de saber de dónde viene su cultura, su lengua, que es un poquito lo que hemos estado como trabajando a partir de la Universidad Intercultural de Chiapas, a través de mi cuerpo académico, que es el Cuerpo Académico de Lenguas Originarias y Educación Intercultural, y tenemos una línea ahí de investigación que justamente atiende, pues digamos, estos casos, ¿no? Y digamos, como en esta necesidad y a partir como de pues sí, primera documentación o como diagnóstico, ¿cuáles son las actividades que has realizado con ellos, ¿no? Bueno, justamente creo que al ver de que la mayoría eran hablantes del tzotzil, hay algunos que nacieron ahí que obviamente ya solo hablan, quizás algunos tzotzil, perdón, español, inglés, pero muchos de los niños también entienden el tzotzil o hablan tzotzil, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo ya en otro viaje que pude realizar, llevé materiales escritos, ¿no? En tzotzil. Y entonces fue impresionante ver cómo, pues se encontraban, ¿no? Con mucha curiosidad abrían los libros y veían cómo grafías en tzotzil y empezaban a pronunciarlas. Y en ese sentido nos dimos cuenta que pues había esa necesidad también, ¿no? De que acercar a los niños y que fomentar justamente, creo yo, esta habilidad lingüística de ser trilingües, pues uno como bilingüe pues se siente uno superado por los niños, porque hay niños de 7, 9 años que son trilingües
Y hicimos ahí un trabajo muy interesante en términos de traducción, ¿no? Los niñitos, yo leyéndoles un cuento en tzotzil, y yo les dije, bueno, ayúdenme a traducir y hacemos un dibujo, ¿no? A raíz del cuento. Y fue muy, muy interesante de cómo todo tenía una secuencia lógica, ¿no? Que yo leyendo en tzotzil, ellos traduciendo algunos en inglés, algunos en español, y lograron hacer toda una narrativa visual, ¿no? Y replicando lo que pues estaba en el texto. Esto quiere decir que hay toda una habilidad lingüística si se les desarrolla, porque pareciera ser que pues no tienen como que pues mucha claridad de hablar tres lenguas, lo dan por hecho, ¿no? Y como que cuando realmente niños trilingües, pues ya para nosotros están como superdotados lingüísticamente, ¿no? Y en ese sentido, como reflexionar su realidad en tres contextos lingüísticos y culturales, se me hace impresionante y por eso es justamente lo que hemos llevado, ¿no? La lectoescritura, un poco de este ejercicio metalingüístico, ¿no? De, pues entender, cómo reflexionar desde su propia lengua, pero también lo hemos acompañado con materiales lúdicos. Entonces hay un pintor famoso en mi pueblo que se llama Tesh López y que también tuvo la posibilidad de viajar en Estados Unidos y conjuntamos ahí esfuerzos de llevar ya no solo lengua, sino también pintura. Y fue muy impresionante cómo a raíz pues de estos talleres, pues les quedó como que mucho interés, ¿no? Sobre todo conocer el pueblo de sus, pues en este caso sus papás, ¿no? O sus mamás. Digamos que a raíz de eso hemos venido trabajando. Sin embargo, pues obviamente, pues faltan los esfuerzos institucionales, a veces los recursos no nos dan, pero afortunadamente Casa Chiapas y la iglesia son los que han estado como también financiando fuertemente estos viajes, ¿no? Para poder como estar más en contacto con la comunidad lingüística tzotzil. Entonces, el proyecto continúa a partir de talleres ya específicos, ¿no? Realmente lo de la investigación es un poco más exploratorio, ¿no? En términos socioculturales, sociolingüísticos, cómo se encuentran. Lo del taller, digamos que no, pues fue como a consecuencia de la investigación, ¿no? Como ver qué es lo que les interesaba a los niños y aún como que había ese interés de realizar o no trabajo en su propia lengua. Y en este sentido, pues sí, nos dimos a la tarea de que algunos sí tienen como una situación de no mencionar que hablan tzotzil, por ejemplo, pero nos dimos cuenta que no era por los niños, sino más bien por la inseguridad de sus papás, ¿no? Realmente allá no existe una discriminación como se ha sentido aquí en México. La mayoría de los hablantes del tzotzil que les he preguntado si habían como estado en algún contexto de discriminación y nos habían dicho que no. Y entonces, pero pues tienen esta idea que en México han sufrido esta discriminación lingüística. Entonces, más bien es como un poquito la inseguridad de los papás, como de, sí vamos a hablar tzotzil, pero solo en casa, ¿no? Así que no lo hables en otra parte. Pero hay como niños y niñitas muy despiertas, ¿no? En términos de cómo trascienden de un contexto lingüístico a otro, ¿no? Pues uno se da cuenta que pues tiene todo el bagaje lingüístico. Y es justamente eso lo que queremos, como ir rompiendo esas ideas que quizás tengan algunos niños, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues hemos hecho estos trabajos. Pues me parece súper importante este apoyo a las niñeces, ¿no? Pues, poder ver el potencial, como tú dices, y trabajar. Yo te decía, el proyecto continúa y me parece interesante que digas, bueno, el proyecto fue exploratorio y esto es como un resultado del proyecto. Pero es que creo justamente que los nuevos investigadores como tú, que son parte de las comunidades lingüísticas, pues nunca desconectan el hacer, ¿no? O sea, uno explora, pero también hace como consecuencia de la exploración y no se desliga, no es como que termino mi proyecto y bueno, gracias, ya vi sus condiciones, ya entregué mi informe y bueno, que les vaya bien, sino justamente al contrario, es ahí cuando empieza la colaboración como focalizada y concreta, ¿no? Y estas acciones son también las que posibilitan otras formas de vida, ¿no? Y otras formas de hacer comunidad. Bueno, en efecto, yo creo que es una situación en el que nosotros nos encontramos como hablantes de alguna lengua originaria y hacer este tipo de estudios fuera del contexto,
Obviamente existe un compromiso mucho mayor que solo ir a documentar, ¿no? Porque también uno se siente parte de esa comunidad y uno ve las necesidades y que pues en aras como de aportar y de generar una situación distinta para las nuevas generaciones, me parece que no queda ahí solo en la documentación, sino también efectivamente hay un compromiso mucho mayor de la comunidad, ¿no? Porque uno no se siente ajeno a ellos. Uno estando allá se siente como parte justamente de esa comunidad y a veces es un poquito complicado como saber cuándo es investigador porque las mismas situaciones que nos llevan, por ejemplo, casos muy tristes, que algún fallecimiento, por ejemplo, ¿no? Y que me tocó justamente, entonces teníamos porque pues me tocaba estar ahí, entonces ir a organizar a la gente y salir, lo que le dicen allá, ir a botear, ¿no? Para cooperar y enviar los cuerpos a las comunidades. Entonces, pero afortunadamente ese tipo de acciones es lo que lo hace sentirse uno en comunidad, porque ya las penas pues son menos en comunidad que uno ahí en solitario. Yo creo que es lo que ha permitido justamente hacer esta comunidad, ¿no? ¿En qué, digamos, cuáles son las acciones que siguen ahora en este trabajo que nos cuentas? ¿Se ha extendido? ¿Tienes otros colaboradores? ¿Hay más personas como este pintor que fue? ¿En qué fase sigue o qué sigue ahora? Bueno, lamentablemente por esta cuestión de las visas y todo eso, sí hay mucho trabajo con las comunidades, pero nos vemos limitados en eso, ¿no? Que tendríamos que pedir permisos, tener como la documentación para poder pasar, ¿no? Y yo espero que en algún momento pues esta cercanía se vaya dando más constante y que pudieran como haber esta facilidad y justamente es eso lo que estamos haciendo, como visibilizar. Llevamos también una charla virtual en la Universidad Intercultural de Chiapas con los migrantes que están en diferentes lugares en estas dos comunidades que yo te mencionaba, pero también se conectó un tzotzil que está en Los Ángeles, ¿no? Entonces también hay otras necesidades por allá que quizás sean muy distintas a las en donde están en Tampa y en Cairo, Georgia, ¿no? En ese sentido, es eso, primero como visibilizar, ¿no? Decir que pues hay una comunidad que necesita de las instituciones, ¿no? Y que necesita atención desde lo lingüístico, lo cultural, lo legal, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que pues vamos a seguir como insistiendo, ¿no? Como seguir visibilizando de que se tiene que como, no sé, ir como haciendo menos burocrático los procesos y podamos tener justamente este puente cultural y lingüístico como pues queremos que sea, ¿no? Sí, yo también espero que sí. Muchísimas gracias por este episodio, por esta charla. Si hay algo más que quieras compartirnos o agregar. Bueno, más bien quizás como mencionar de que pues los pueblos originarios no solo están detrás de los cerros como quizás tengamos en mente, ¿no? También están en las urbes y están en estas grandes urbes, ¿no? Urbes eminentemente capitalistas y aún así siguen la resistencia cultural y lingüística porque uno va en la zona de California, en Los Ángeles, San Francisco, pues están los mayas, los zapotecas, ¿no? Hay toda una cultura de los zapotecas que han estado, que también es como una corriente política cultural que se llama Oaxaca, California. Entonces hay toda digamos, ahí están las comunidades, los pueblos originarios, ¿no? Hablando en su propia lengua. O sea, solo lo único que quieren es como mejores condiciones de vida, sin dejar de hablar su lengua, sin dejar de ser de pueblos originarios, ¿no? Muchísimas gracias, sin dejar de ser, y gracias por hacer comunidad. Muchas gracias. Esta es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Te invitamos a seguir las actividades del laboratorio a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Escucha este y otros episodios en las plataformas de YouTube y Spotify. Voz Semilla. Polifonía de saberes.